tienen que entender que hay organizaciones mundiales preocupadas para que esa fuente de riqueza en abundancia y tan desprotegida no deje de funcionar, no deje de caer como el maná. Y claro, nosotros no tenemos, digo nosotros, la gran mayoría no tiene la picardía de saber que los intereses de esas grandes fuerzas mundiales, de esas grandes fuerzas corporativas, son las que están empeñadas desde hace muchos años. O sea, todas las revoluciones que se hicieron en Argentina no fueron ideadas por argentinos, sí fueron ejecutadas como mano de obra por argentinos mal paridos, pero las revoluciones siempre respondieron a intereses foráneos que nos destruyeron el país y que le quitaron todos los derechos a sus habitantes. O sea, no hay una sola revolución, ningún movimiento de la extrema derecha que haya venido para beneficiar a la gran mayoría de los argentinos. Eso lo tienen que saber. Entonces, si no hay un movimiento de donde fuere que muestre que ha venido para beneficiar a la gran mayoría de habitantes que producen la riqueza, y hay que escuchar a los que te dicen por qué pasa eso. Y en eso estamos. Claro, es un poco difícil convencer a la gente, porque hay una máquina muy bien montada para que todo lo que se dice acá y otros con mayor capacidad que yo, desvirtuarnos. O sea, si nosotros logramos la unidad de la mayoría, vamos a imponer gobiernos que defiendan nuestros intereses. Se van a vender, siempre va a haber pícaros que van a entrar en el gobierno como amigos de los amigos y que van a tratar de hacer negociados. Eso es eterno. Eso no te creas que eso es un problema del peronismo. Este es un problema mundial. Así como la droga es un problema mundial, la corrupción es un problema mundial. Lo que habría que hacer, y eso sí es lo que nos debe preocupar, nosotros preparar organizaciones más idóneas para defendernos de ese flagelo. Pero eso es otra cosa. Ahora, lo importante es unificarnos. Y unificarnos significa muchas cosas muy importantes que la gente no sabe. Por eso, sí sabe o no sabe. ¿Quién sabe si sabe o no sabe? Aparentemente parece que no sabe. De ese tema vamos a tratar de seguir en esta insistencia. Por esa razón, cada día que me presento ante ustedes, no voy a cansarme de agotar todas las posibilidades para tratar de explicar con mayor claridad, desde mi modesto posicionamiento, qué es lo que está en juego. O sea, los dirigentes ocasionales que están en contra de la unidad del peronismo están monitoreados y monitoreados por esas fuerzas que no quieren que se logre la unidad, porque si logramos la unidad, nosotros vamos a recuperar el comercio exterior, vamos a recuperar el control de la riqueza del país, vamos a controlar la producción, vamos a saber a quién le vendemos, qué es lo que producimos y qué hacemos con nuestra minería, con nuestra agricultura, qué hacemos con nuestra educación, qué hacemos con nuestros proyectos de salud, en fin, qué hacemos con nuestros industriales. O sea, si nosotros tenemos independencia y nosotros defendemos el patrimonio nuestro, ¿ustedes creen que el poder corporativo, o sea, los grandes intereses transnacionales, les interesa que el país esté cohesionado y que se defienda de todas las agresiones? No, ellos lo que les interesa, y sus agentes, porque el problema de las corporaciones no son las corporaciones, son los argentinos financiados, los CEOs que tiene ahora el gobierno. No les interesa que la Argentina esté organizada, porque si la Argentina está organizada, la Argentina y cualquier cosa, si está organizada, y ellos no tienen posibilidad de venir a hacer lo que se les da la gana. O sea, si está organizada, se tienen que
someter a determinadas reglas y leyes que van a defender los intereses tuyos, los nuestros. Entonces, ¿qué es lo que le conviene a ese mundo misteriosamente ajeno, que es el que quiere controlarnos? Que no haya ninguna fuerza que lo perturbe, que le impida hacer lo que ellos vienen a hacer, lo que están haciendo. Entonces, después de ahí, de esa línea que vos entendás, que el enemigo es el tipo que está enfrente para tratar de destruirte porque vos no tenés cómo defenderte, entonces después viene la otra parte, que es la parte humana, la parte de la organización, la parte que Perón le llamaba la parte política. O sea, por eso decía, lo primero es la nación, o sea, lo primero que tenemos que defender, decía Perón, es la nación, o sea, nuestro país, nuestro acervo, quiénes somos. Eso es lo primero, no puede ser lo primero otra cosa. Lo primero como argentino es la nación. Después, su organización política, o sea, cómo esa nación, ese patrimonio de todos nosotros la defendemos. Y con una organización, con sus leyes, con todo lo que una nación requiere y su política y su ordenamiento. ¿Quién lo hace eso? Y los hombres, la dirigencia, los hombres capacitados son los que organizan ese instrumento que es la política, que es la organización, que es lo que llamaba Perón el movimiento. O sea, que era una cosa que estaba permanentemente en movimiento, no era una cosa estática. La política no es estática, la política es un permanente movimiento, porque todos los días hay nuevos desafíos y nuevos enfrentamientos. Y por último, las personas que conforman esa sociedad y que son las que van a venir a alimentar esa fuerza de orden, esa organización. Ahora, esa gente, nosotros, o sea, el dirigente, el político, no puede estar adelante de todo. O sea, esa no es la patria. La patria, o sea, por ejemplo, el presidente ahora no puede ser lo primero. Primero está el país y después la organización y después el hombre o la persona, la mujer o lo que fuere. Entonces, el hecho de mantener al país dividido en la mayor de las fuerzas, que esa fuerza representa la defensa de los intereses de las mayorías. O sea, el peronismo no defiende 4 o 5 tipos, defiende la gran mayoría, que están insertadas en un proyecto común para lograr la grandeza del país, la grandeza de la nación. Esas cosas las sabe todo el mundo, pero hay que volverlas a recordar cuantas veces sea posible. Entonces, la gran confusión que tiene la juventud ahora, y de eso vamos a hablar, es que se le ha mezclado todo. Y entonces ellos entienden por política la lucha pasional. O sea, este es un enemigo mío porque se dice que es por ahí, pero es un traidor. O sea, nos han llevado al enfrentamiento burdo, pero funciona. Fíjese cómo funciona, que nos dividen a nosotros y ellos llegan al gobierno y se siguen llevando la riqueza nuestra. O sea, mientras nosotros no entendamos eso, que mientras nosotros estemos peleándonos acá porque, qué sé yo, me robaron una bolita, los otros se llevan tu riqueza, se llevan la comida de tu mesa, el futuro de tus hijos, el estudio, tu casa, o sea, las posibilidades que tenés vos para organizarte como ente, como colectivo social. Tenemos que entender eso. Está tan claro que si nos dividimos, por ejemplo, supóngase que el peronismo está en el gobierno, con sus errores, con sus pícaros, con sus corruptos, en fin. No te creas que este gobierno va a ser distinto y el que venga va a ser distinto. Y en eso tenemos que ocuparnos posteriormente, que volvemos a tomar el poder, para ver cómo le ponemos coto a eso. Es muy difícil, porque fíjate, si en China le cortan la cabeza a los tipos y no paran la corrupción, este es un problema de todos. O sea, esta es una tarea
de difusión de todos los que componemos la parte afectada del país. O sea, no es la tarea de una persona. El hecho de lograr la unidad de lo que fuere no significa de que la parte negativa que tenemos adentro de nuestra organización. Y tenemos una cantidad de impresentables dentro del peronismo. O sea, y tenemos también un montón de gente que no es tan mala, sino que nos han hecho creer y los han insuflado a ellos para que nos ataquen o nos han insuflado a nosotros para que ataquemos a ellos. O sea, el tema es mantener la puja, el tema es mantener el enfrentamiento. Son muy astutos los que han logrado dividirnos. Ellos están permanentemente en un accionar para que todo lo que tenga una aproximación se rompa. Por ejemplo, yo te lo voy a poner claro. Suponete que ahora Cristina llamara, qué sé yo, a De la Sota y que se enteraran ellos que Cristina está llamando a De la Sota. Te voy a explicar qué es lo que piensan los organizadores de la división nuestra. Y que si Cristina llamara a De la Sota y se reunieran, hay mucha posibilidad de que acuerden. O sea, porque son inteligentes los dos. Y hay mucha posibilidad de que se pongan de acuerdo, porque la agresión del gobierno, las corporaciones, los precios, la falta de trabajo, todo, es muy posible que Cristina y De la Sota, o De la Sota y Cristina, se pongan de acuerdo. Y ese acuerdo primario, por ejemplo, que sería una posibilidad, se pudiera extender con Massa en la próxima semana. O sea, que Massa lo llamara, De la Sota llamara a Massa y le dijera: mirá, escuchame, la cosa está muy difícil acá, estamos perdiendo todo, estos están avanzando. Y Massa dijera: bueno, si a mí me respetan, diría Massa, si a mí lo mío, en fin, porque todavía tienen la... Y sí, y vamos a ceder en fin, vamos a acordar. Yo lo vengo diciendo, se viene diciendo acá. Suponte que en 3 meses, 2 meses o 3 meses, con todas las diferencias que esto implica, se acordara como primer paso, la unificación de criterios primero, que es detectar qué opina, qué hace el enemigo. Acá el cuento del traidor, eso es para el consumo del tonto. Acá no hay traidores, acá hay intereses. Acá hay intereses, grábatelo. El tema de traidores y enemigos, eso es un cuento que nos han inventado. Aquí hay intereses que hacen que nosotros nos traguemos el anzuelo de lo que nos dicen. Si lográramos, por ejemplo, ese, en principio, acuerdo entre la gente más importante que está que tiene las posibilidades, que tiene el 70, me dicen que el 70% es mucho, que será el 50%, pero suponete que sea el 50% el peronismo. Somos gobierno por 100 años. El principio es ese el acuerdo, que tenemos enfrente al tipo que nos está haciendo pelota. Y nosotros, mientras nos estamos peleando acá, logrando inteligentemente el primer encuentro, el primer acercamiento, ustedes van a notar que se va a desatar una campaña feroz, porque se dan cuenta de que les hemos agarrado el lado flaco, que les hemos descubierto la trampa. Se dan cuenta que le hemos descubierto la trampa de que nos quieren mantener unidos. Ahora, que Massa tenga un punto de vista, que De la Sota tenga otro punto de vista, que Urtubey otro... Y es natural, es natural. Si en la familia, entre el padre, la madre y los hijos, hay desorden y no hay congruencia, imagínense en la parte política, es natural que eso exista. Pero ahí es donde tiene que uno actuar con inteligencia
Actuar con inteligencia significa repartir la torta. Que actuar con inteligencia significa traer las tablas de la ley. No, decir, bueno, muy bien, vos Massa, políticamente, ¿cuánto tenés? Y tenés el 20%. Bueno, muy bien. ¿Qué querés vos con el 20%? No, que yo... O sea, eso se acuerda. Ese cuento de leales y traidores ya no va más. Ya eso es... Acá hay intereses en juego. O sea, hay intereses de poder en juego. No hay ni traidores... Sí, ¿traidores a qué? El hecho de que un tipo piense distinto y que esté de acuerdo con lo que dice eso no es traidor, eso es otro posicionamiento. Entonces, no nos arriesguemos el anzuelo que nos han implantado. Hechos traidores y leales. Acá hay intereses en juego. Y esos intereses es muy fácil de resolverlo. Es muy fácil. Escúchame, si a mí me pusieran a resolverlo, digo, bueno, escúchame una cosa, vos Massa, ¿cuánto tenés del peronismo que te sigue a vos a muerte, que cree que vos sos el Mesías? 20%. Dice, bueno, muy bien, está bien. 20% de acuerdo a la proporción de lo que es el país. ¿Qué querés? ¿Ser senador? ¿Querés ser gobernador de la provincia de Buenos Aires? No, o sea, tu parte pesa tanto, pesa 10 kilos. Oye, no podés ser presidente. O sea, tenés que... Primero vamos a acordar en esto, después el tiempo naturalmente producirá los cambios lógicos que se producen los recambios institucionales por el paso del tiempo. Pero ahora 20%, ok, provincia de Buenos Aires, Senado, eso, ya está. ¿Qué más querés? Y querés un ministerio, que, en fin, se negocia, porque son intereses. Escuchen bien, son intereses, no son pasiones inamovibles, no son amor eterno. Urtubey vive en una provincia que es más chica que en población es menos que La Matanza. ¿Cuánta gente tiene Urtubey en su peso político de posición? Sus ideales, los ideales, escuchame, este es el marco, este es el peronismo, no te puedes salir de acá. Si sos peronista y te sigue la gente del peronismo, no podés agarrar y enajenar las HJP. O sea, o no podés quitarle asignación universal por hijo. Entonces tenés que encuadrarte dentro del peronismo. Eso él lo sabe. Eso lo sabe cualquiera. Y bueno, ¿cuánto te corresponde a vos por la proporción de la importancia que tiene el grupo, el movimiento que vos representás? O sea, se puede... vamos a ser honestos, se puede resolver en una tarde eso. En una tarde, si hay picardía de enterarse primero. Y claro, el problema ahora es que nosotros tenemos que empujarlos a ellos. Nuestra mayoría, con la convicción, sabiendo esto, nosotros tenemos que decir, escúchame una cosa, vos tenés el 20%, bueno, escúchame, ya está, vamos a unirnos, porque en la unión, en la unidad, ahí está la fuerza. Y entonces después empezamos a repartir las cargas. Y esto es para ir cerrando. Es una verdadera lástima y un error imperdonable que el pueblo argentino, en su gran mayoría, 40 y tantos millones de habitantes, estén sufriendo lo que está sufriendo en este momento y lo que se prevé que se va a sufrir en un futuro no muy lejano por culpa de 4 o 5 personas que no tienen la grandeza de entender que se pueden arreglar estas cosas, pero civilizadamente, y emprender la marcha definitiva en un país ordenado. Pero esa presión que requiere esta gente que está duro de mollera, se la tenemos que producir nosotros. Porque si nosotros no los presionamos y le exigimos actos de grandeza y de inteligencia más que de grandeza, porque es para repartir la torta, eso es lo fundamental. Acá no hay ideales, déjense de joder, pero nosotros tenemos que empujarlos, porque si no, no hay caso, no hay caso. Y claro, el enemigo fogonea que no se produzca esto. O sea, el neoliberalismo,
corporativo no quiere, bajo ningún punto de vista. Imagínate, ¿no? Clarín o La Nación, o TN, o Morales Solá, o Majul, o todos esos serviles, que Nelson Castro, los Lewis, no te van a decir que lo que estamos diciendo acá es lo ideal, te van a decir que nosotros somos unos chantas. Nosotros debemos avanzar y presionar a esas dirigencias, presionarlas, para que lleguen a un acuerdo, porque están en juego nuestros intereses, no los intereses de 3 o 4 dirigentes. Los intereses están en los intereses de la grandes mayoría. Y nosotros, si no sabemos, bueno, podemos caer en la trampa. Pero si hay algún desvelado como yo, que habrá tantos otros con mayores capacidades que yo, que te expliquen esto mismo con otras palabras. Porque aquí no te creas que va a venir otro del peronismo y te la va a contar distinta. Esto es muy simple. O sea, hay que empujarlos a estos para que lleguen a un acuerdo. Me dicen que ya están hablando, me dicen. No sé, quisiera creer que sí, que esta mecha está prendiendo, pero yo no le veo todavía nada, porque todavía hay mucho encono, todavía hay mucha ignorancia, falta de muchas cosas. Y, como te dije, aquí no hay traidores, aquí hay intereses.